Bueno, buen día. Me preguntaba Mario si hablaba él primero o yo. Y ahora estoy convencida que hicimos bien, ¿no? Porque por los pequeños riachuelos se llega al mar profundo. Así que me siento menos agobiada hablando de mis pequeñas cuestiones y dejándole después la palabra a él. Bien. Mi intención, frente a esta gran pregunta acerca de la vigencia de los clásicos, es sobre una pequeña cuestión que se está planteando hoy en la psicología y en la psiquiatría. Entonces, mi intención es presentar una serie de reflexiones parciales, pues me encuentro en los inicios de una investigación, la vigencia que puede tener hoy el estudio de los escritos de los padres de la Iglesia para la psicología y la psiquiatría, y la ciencia de la salud mental en general, desde una cuestión muy específica que es la relación entre espiritualidad y salud mental. Ciertamente esto puede parecer un contrasentido, ¿no? Aún admitiendo la contribución que pueden tener los escritos de los padres en la génesis y el desarrollo de estas dos grandes disciplinas, cabe la pregunta acerca del aporte que puede significar estudiar instancias ya superadas por el progreso de la psiquiatría o la psicología contemporánea. Porque si entendemos el progreso científico como el proceso por el cual un cuerpo de conocimiento es mejorado cualitativamente o simplemente incrementado en cuanto que es capaz de explicar un mayor número de hechos, pensemos por ejemplo en las vagas y genéricas descripción que en el problema 30 que se atribuye tradicionalmente a Aristóteles da acerca de la melancolía, y comparar eso con los infinitos matices que en un manual como el DSM-4 o el DSM-5 da sobre depresión. Evidentemente que no es lo mismo ir a ese texto de Aristóteles que ir a nuestros actuales manuales de psicopatología. ¿Qué sentido tendría investigar o revisar dichos conocimientos en sus etapas más tempranas? ¿Cuál es su propósito? ¿Qué estamos buscando cuando leemos a los clásicos? O dicho en otros términos, ¿es posible que la ciencia contemporánea de la salud mental instaure efectivamente vías de diálogo, en este caso con los padres de la Iglesia? La pregunta no es original en absoluto, y las soluciones posibles son muchas, sobre todo si atendemos a la infinidad de matices y distinciones que exige este problema. En nuestro trabajo procuraremos ensayar una respuesta atendiendo a una cuestión específica, como dije, pero medular para la psiquiatría y la psicología, que es la relación entre espiritualidad y salud psíquica. Presentaremos lo fructífero que puede ser este diálogo con estos pensadores tardoantiguos para poder repensar los criterios que se adoptan tanto en la investigación como en la clínica, que se ocupa de la dimensión psicoespiritual del paciente. Analizaremos entonces las potencialidades de este diálogo, pero al mismo tiempo dejaremos constancia de las dificultades y límites epistemológicos que pueden presentarse en un proyecto de este tipo. Entonces, en primer lugar, voy a dar un breve estado de la cuestión acerca de cómo se está planteando hoy en la ciencia de la salud mental, y luego ver entonces un pequeño problema muy específico que es el problema de inconmensurabilidad que existiría entre cómo abordan los padres las enfermedades del alma y cómo un psiquiatra o un psicólogo, por su propia formación, abordaría ese mismo cuadro. Vayamos entonces a lo que sucede hoy en el campo de la psicología y la psiquiatría. En los últimos años ha crecido exponencialmente el cuerpo de literatura que se ocupa de ensayar diversas maneras de integrar la espiritualidad en la práctica psicoterapéutica. Probablemente el interés por esta temática haya surgido a propósito de la inclusión en el DSM-4 de la nueva categoría de problema religioso o espiritual, código B6289. Este manual diagnóstico y estadístico de los trastornos mentales lo clasifica como un problema que puede ser objeto de interés clínico por causar dolor o sufrimiento psicosocial, pero no lo categoriza propiamente como un trastorno. Se menciona, tal como se declara explícitamente, en orden a mejorar la cobertura y la capacidad diagnóstica del manual. Y cita el manual algunos ejemplos simplemente para ilustrar qué se podría abarcar este cuadro. Dice, el malestar, cito, el malestar que implica la pérdida o el cuestionamiento de la fe, los problemas asociados con la conversión a una nueva fe, o el cuestionamiento de los valores espirituales
que pueden o no estar necesariamente relacionados con una iglesia organizada o con una institución religiosa. Fin de cita. Hasta entonces las creencias, prácticas y experiencias religiosas, estoy siendo demasiado abarcativa, habían sido consideradas como neuróticas por los profesionales de la salud mental, es decir, solo fueron objeto de la clínica en tanto síntomas de algunas enfermedades mentales, tales como los delirios con contenidos religiosos propios de la esquizofrenia. Freud, por citar un ejemplo de este histórico conflicto entre religión y psiquiatría, se refiere a la religión como una ilusión, es decir, como una defensa neurótica frente a las vicisitudes de la vida. Bien, luego de esta tradición que tiene una lectura más bien psicopatológica del fenómeno espiritual, no digo que comienza con esta inclusión del DSM-4, ¿sí? Ya William James en 1903 ya había planteado, empezaba a convivir otro tipo de paradigma de lectura de este mismo fenómeno espiritual. Pero se cristaliza, ¿no?, con esta inclusión en el DSM-4 y entonces comienza a interesar el estudio de la espiritualidad en tanto que ella expresa un aspecto fundamental de la personalidad y de la identidad personal, entendiendo por espiritualidad que el núcleo de valores y creencias vivenciadas por el paciente, es decir, una definición absolutamente genérica. Todo lo que el paciente decida que es espiritual, eso es espiritual. Ese conjunto de creencias, mundo de sentidos, valores que tienen una implicancia directa en mi existencia. Eso es espiritualidad. A partir de dicha incorporación se han realizado algunos estudios críticos respecto a la falta de formación del psicoterapeuta para poder diagnosticar y empatizar con el paciente en este problema. De una u otra manera, dichas investigaciones y estadísticas muestran cómo los terapeutas abordan las cuestiones relativas a la espiritualidad con escasa o nula profesionalidad, ¿sí? La APA hizo 4 estadísticas que muestran prácticamente que el 85% de los profesionales se sentían que no tenían ningún tipo de instrumento conceptual, diagnóstico ni terapéutico para abordar este tipo de cuadros. Es decir, en su formación de grado y mucho menos en su formación de posgrado. Andrew Powell, que es el presidente y fundador del Real Colegio de Psiquiatras de Gran Bretaña, cuenta que un paciente le refirió de un colega suyo, y este colega le cuenta de que su paciente experimentaba la ayuda del Espíritu Santo para llevar adelante su cáncer, ¿no? Y cuenta como este colega en la sesión siguiente la mujer no estaba viendo fantasmas, ¿no? Como ilustrando la absoluta ignorancia que padecía este psiquiatra, este colega suyo, para abordar ese cuadro. Estaba preocupadísimo que la mujer estuviera viendo fantasmas. Como respuesta a estos estudios críticos surge hasta nuestros días abundante literatura que ensaya diversos modelos integradores de la espiritualidad en la práctica de la psicoterapia. Presentan la espiritualidad como un área importante no solo de la evaluación diagnóstica, sino incluso de la misma instancia terapéutica. Entre los objetivos que atraviesan estos estudios cabe mencionar el de formular criterios que permitan discernir las experiencias religiosas normales de las patológicas. La literatura especializada pone de relieve cómo lo que se reconoce en la clínica bajo el nombre de espiritualidad desata o paraliza dinamismos psíquicos que son relevantes para el desarrollo de la personalidad. Un determinado tipo de espiritualidad puede ser causa de depresión, manía, masoquismo, histeria, fobias o comportamiento obsesivo. O por el contrario, también puede suceder que algunos valores o prácticas religiosas puedan traducirse en hábitos o estructuras psíquicas saludables. La religión y la vida espiritual pueden comportarse como factores protectores y promotores de la salud mental, muy especialmente respecto de trastornos como la depresión, la ansiedad y el abuso de sustancias. Tanto en uno como en otro caso, el terapeuta y el guía espiritual consideran materialmente un núcleo común de cogniciones, sentimientos y conductas. No obstante, ello no es motivo para identificar sus competencias, pues se acercan a ellas bajo una formalidad distinta. Toda enfermedad espiritual es psicoespiritual.
y bajo esta formalidad la religión o la espiritualidad caen bajo la competencia de las ciencias de la salud mental. Lo que se reconoce como enfermedad espiritual posee en sí misma una concomitante estructura psíquica, a saber, una serie de estructuras cognitivas, emotivas y comportamentales que obedecen a lo que podríamos llamar de una forma quizás muy categórica las leyes de la psicología o la neurobiología. En este sentido, la espiritualidad es en sí misma objeto de interés de las ciencias de la salud mental. De ahí la importancia de que ellas se relacionen de forma adecuada con el mundo religioso. Dicho en otros términos, si toda enfermedad mental tiene un componente psicoespiritual, sería entonces un reduccionismo epistemológicamente ilegítimo que los profesionales no se ocupen de esta dimensión. Un común denominador de las investigaciones citadas es el reconocimiento de que la espiritualidad puede suponer enormes beneficios para la salud psíquica. Y entonces aquí cabe preguntar, ¿es posible estudiar la relación entre espiritualidad y salud psíquica sin traspasar los límites de la racionalidad científica? ¿El proyecto de integrar espiritualidad y psicoterapia no supone acaso incorporar formas irracionales y pseudocientíficas de abordar al paciente? ¿Acaso las ciencias de la salud mental poseen en sí misma el bagaje de conocimientos y habilidades que le permitan discernir la infinita variedad de matices que existen en las experiencias religiosas? ¿Se puede discernir desde la misma ciencia una enfermedad mental de los problemas espirituales? Paso entonces a considerar el problema específico. Uno de los principales obstáculos con los que se enfrenta el psicoterapeuta al abordar la espiritualidad es con la relación de mutua inconmensurabilidad que existiría entre su lectura psicopatológica de ciertas vivencias espirituales y la significación que las tradiciones religiosas adjudican a estas. Un conjunto de síntomas puede ser interpretado de modo recíprocamente inconmensurable por parte de la psiquiatría y por los autores religiosos. Fenomenológicamente, es decir, ante una misma sintomatología, el psiquiatra puede encontrar sustento para decir de que está frente a un trastorno bipolar o obsesivo-compulsivo o una depresión endógena recurrente. Un padre del desierto podría, en cambio, reconocer en ella los indicios de una purificación divina. Con la intención de ser didácticos, ilustraremos esta relación con un pequeño texto de las colaciones de Juan Casiano, quien tiene justamente el mérito de tratar el tema de la compunción y las desolaciones del alma con mayor extensión y claridad. En el capítulo 2, titulado De los cambios repentinos que experimenta el alma, escribe. Es un poco larga el texto, pero creo que vale la pena seguirlo. Cito: ¿a qué es debido que a veces, hallándonos en nuestras celdas, sintamos nuestro corazón henchido de inmensa alegría y en medio de un gozo inefable nos sintamos como invadidos por una oleada de sentimientos y luces espirituales? Es un fenómeno de tal naturaleza que no puede traducirse en palabras. Incluso la mente se siente incapaz de concebirlo. En estas circunstancias nuestra oración es pura y sumamente fácil. El alma colmada de frutos espirituales conoce como por instinto que su plegaria prolongada aún durante el sueño se eleva con gran facilidad y eficacia hacia la presencia de Dios. Pero acontece también que de pronto y sin mediar causa alguna, de la que seamos al menos conscientes, nos sintamos presas de la más profunda congoja. Es una tristeza que nos abruma y cuyo motivo en vano podemos indagar. La fuente de las experiencias místicas queda como súbitamente restañada. Inclusive la celda se nos hace poco menos que insoportable. La lectura nos causa disgusto y la oración anda errante, desquiciada, como si fuéramos víctimas de la embriaguez. Ahí vienen los lamentos, la mente queda desprovista de todo fruto espiritual. Y tal es su esterilidad que ni el deseo del cielo ni el temor del infierno bastan para despertarla de ese sueño mortal y sacudirla de su letargo. Fin de cita. Si analizamos el texto de Casiano con el ojo clínico que exige la práctica de la psicoterapia, fácilmente se advierte una clara alternancia entre fases de sufrimiento y contrición con otra de expansividad y gozo, tan característica del trastorno bipolar. A diferencia del trastorno monopolar, que es característico del paciente en el que solo se dan fases de depresión.
El autor religioso no se limita a describir los elementos semiológicos de ambas fases, sino señala de alguna manera el carácter endógeno del trastorno. Refiere la total ausencia de causas conscientes que pueden ser invocadas como desencadenantes de estas tristezas. Se trata de una tristeza que no tiene que ver con las motivaciones ambientales y psicológicas. El religioso escribe que en vano podemos indagar el motivo de la tristeza. Esto podría ser leído por el psiquiatra como un claro indicio entonces del carácter endógeno de la depresión que describe. Desde luego que este tipo de lectura psicopatológica es totalmente ajena a la intención del autor. Para Casiano, la pasividad con la que el monje experimenta estas mociones es un claro indicio de que deben ser reconocidas como emociones divinas y no como el resultado de disposiciones psicológicas, como desencadenantes de estas tristezas. Es decir, no están motivadas como puede ser por el ayuno, las vigilias, las largas horas de soledad o el silencio, sino que hay que referirlas directamente a Dios. La psiquiatría, en cambio, puede reconocer en dicha pasividad el comienzo brusco e inmotivado de fases de alternancia afectiva que experimenta el maníaco depresivo como estados totalmente ajenos a su voluntad. Bien, voy a omitir, estoy frente a psicólogos, así que voy a omitir la descripción de cada fase y cada núcleo sintomatológico de la fase depresiva y demás. Ahora bien, cabe aquí entonces retomar la pregunta: ¿las ciencias de la salud mental cuentan con las herramientas necesarias para abordar lo que se reconoce como problema religioso o espiritual? Desde la práctica de estas mismas ciencias, ¿es posible distinguir una dolencia estrictamente psíquica de aquella dinámica que es concomitante y propia de las crisis espirituales? El análisis de este pequeño texto de Casiano nos permite mostrar cómo desde la psicopatología actual, la cual ciertamente se atiene a criterios sintomatológicos y evolutivos, no tendrían en su haber el ojo clínico necesario para comprender y mucho menos para abordar este tipo de problemas. No hay modo de poder determinar desde el interior de la espiritualidad patrística si ella se refiere o no a la misma entidad que refiere la psicopatología. Y viceversa, no hay criterio alguno para poder definir si la psicopatología habla o no habla acerca de lo mismo. En pocas palabras, no contamos actualmente con las herramientas necesarias para poder discernir si ambas ofrecen o no descripciones alternativas de un dominio común de entidades. Existiría en este caso entre la espiritualidad cristiana y las ciencias de la salud mental una antigua relación de mutua inconsistencia en cuanto a que estarían informadas por ontologías mutuamente excluyentes. Leen, seleccionan, diagnostican, explican y tratan los síntomas según su particular modo de entender la salud del alma. En virtud de ello, no hay método, no hay evidencia empírica que nos permita resolver tales cuestiones. Cada una de ellas tiene sus propios modos de codificar e interpretar la evidencia. No hay criterios universales del tipo empírico-metodológico que permitan saldar estos interrogantes. Y en este sentido no contaríamos con un modelo de experimentación posible que sirva a modo de base común y neutra, que permita corroborar una explicación de la vivencia espiritual y falsear otra. Frente a esta inconmensurabilidad se abre la siguiente disyuntiva: o las ciencias de la salud mental deben admitir el fracaso de sus propios principios para dar cuenta de las vivencias espirituales subjetivas, o debe asumirse que tanto las explicaciones científicas como las que ofrecen las tradiciones espirituales no son más que descripciones arbitrarias, todas ellas igualmente válidas o equivalentes. Estoy planteando acá entonces el relativismo como una reducción al absurdo, ¿no? No es nuestra intención dirimir la cuestión acerca de si puede coexistir una experiencia espiritual sana con un trastorno psíquico. Este es un tema complejo que merecería una consideración especial. Basta apuntar aquí que en absoluto pretendemos negar la posibilidad de los casos mixtos, donde el místico presenta la sintomatología, por decirlo de algún modo, propio, por ejemplo, de una noche oscura y simultáneamente padece tendencias patológicas.
Sí, en cambio, nos interesa señalar las limitaciones y obstáculos que presenta este modelo explicativo que reduce, explica o traduce en sí mismo una experiencia espiritual en términos psicopatológicos. Este modelo es epistemológicamente inadecuado, en cuanto que no hace sino profundizar una relación de mutua incomprensión entre espiritualidad y salud mental. La experiencia espiritual debe ser interpretada desde sí misma, es decir, desde la significación que posee en su propia tradición religiosa, pues de lo contrario corremos el riesgo de que el terapeuta no registre la condición, la estructura valorativa, la dinámica cognitivo-emotiva que podría estar operando como factor etiológico de este cuadro. Una noche oscura, por continuar con el mismo ejemplo, pone frente al que la padece todas sus miserias, es una especie de conciencia dolorosa de su nada y de la vacuidad de sus falsas representaciones del amor divino. El terapeuta en este caso debe registrar cognitivamente la semántica, el mundo de sentido que puede estar provocando sensiblemente su comportamiento y respuesta emotiva. Una dinámica espiritual puede accidentalmente alimentar y provocar cuadros patológicos. Aún más, las tendencias patológicas pueden adquirir mayor vitalidad y tornarse más tiránicas bajo un particular proceso espiritual. Mas esto no es óbice para que el psicoterapeuta desarrolle la habilidad de reconocer los dinamismos que se siguen de suyo en un proceso espiritual. Si las ciencias mentales buscan reconocer una identidad y una autonomía a la dinámica espiritual del paciente, entonces ella debería emprender la tarea de discriminar la semiología propia de todos aquellos cuadros que a modo ilustrativo describe el DSM-4, a saber, la semiología de una conversión, de una purificación, de la pérdida de fe, y poder así diferenciarlos de aquellos desórdenes afectivos o trastornos propiamente psicopatológicos. En esta tarea de discernimiento, el psicoterapeuta podría encontrarse con síntomas ciertamente analogables a un trastorno psicopatológico, tales como los periodos de alegría extrema seguidos de fases de constricción. Después de todo, el paciente no cuenta con dos maneras distintas de reaccionar sensiblemente a lo que valora como un bien o un mal desde su experiencia espiritual. Estos síntomas podrían ofrecer al psiquiatra indicios que le permiten diagnosticar justificadamente, al menos desde los modelos hoy vigentes en patología, un cuadro bipolar. Mas es necesario insistir que este diagnóstico puede ser el resultado no de un adecuado juicio clínico, sino de las mismas limitaciones que tienen los modelos de diagnóstico, los cuales desconocen las dinámicas propias, las fuertes respuestas emotivas que pueden, por ejemplo, desatar las estructuras valorativas de una particular vivencia espiritual. Para ser justo, tenemos que decir que aquella fuerte línea de investigación trazada por Ribot, Graf, Hebing, Andrew Kotzfernaus, Mursier, Leuba, Janet, Freud, que comprendía la espiritualidad como una manifestación que debía abordarse desde el campo general de la psicopatología, fue paulatinamente abandonado. Esta tradición que abogaba por una interpretación de la espiritualidad como un epifenómeno de un estado patológico de la conciencia tiende hoy a ser reemplazada por un nuevo paradigma. Antes que se cristalizara en la edición del DSM-4, ya William James, en 1902, con la publicación de Las variedades de la experiencia religiosa, inauguraba una nueva línea de investigación que criticaba fuertemente las interpretaciones materialistas y reduccionistas de la espiritualidad. James argumenta que el origen psicopatológico de una experiencia espiritual no es motivo para negar el valor espiritual de dicha vivencia. Es decir, en el marco de su pragmatismo, explica que la psicología debe interesarse no tanto en el origen, que puede ser un origen psicopatológico, sino, es decir, Santa Teresa pudo haber sido o no una persona histérica, pero lo importante es el resultado psicológico que tales vivencias producen, como un entusiasmo nuevo por la vida y una subsiguiente sensación de seguridad y paz. A ver, no me expliqué bien. Dice, el libro de las experiencias espirituales que cuenta Santa Teresa en su obra
tiene que ser objeto de un tratamiento científico y dejarlo a la disciplina que le compete, que en este caso es la teología, que ellos analicen eso. Dice, puede ser o no, y en su filosofía pragmática dice, miren, podría o no tener un origen psicopatológico la religión, en un marco cultural o como una explicación más macro, pero hay que atender a los efectos sanadores que puede tener la religiosidad, y en ese sentido quiere darle como cauce al estudio de todos los efectos benéficos que puede tener la espiritualidad. Y así el psicoterapeuta debe interesarse en las ideas de trascendencia, de Dios, del alma, como si éstas existiesen, en cuanto que se trata de ideas que generan efectos indiscutibles en la realidad fenomenológica y psicológica del paciente. William James pudo haber cambiado la mirada, la valoración de la ciencia de la salud mental respecto al mundo espiritual. Da inicio a una tradición de investigación que abandona el proyecto de interpretar la vivencia espiritual desde la psicopatología. No obstante, su giro o cambio de paradigma todavía proporciona un modelo explicativo epistemológicamente inadecuado para abordar las dinámicas espirituales. Al reforzar el componente subjetivo e individualista de las experiencias espirituales, sitúa a las ciencias de la salud mental en la tarea de buscar los elementos comunes que las definen, creando así un pseudo dilema por resolver. Se plantea el problema acerca de cuál es el elemento común y diferenciador que fundamentaría el estudio racional de dichas experiencias. Este autor no rompe en definitiva con la larga tradición de investigación empírica que lo procede, de reducir la espiritualidad a estados extraordinarios de conciencia o percepción extraordinarias. Esta base fenoménica parecería ser el común denominador de todas las modalidades o formas de espiritualidad que permitirían estudiar, según esta tradición, racional y científicamente la espiritualidad. A nuestro entender, reducir la espiritualidad a un mero estado de conciencia no es sino una construcción científica que, lejos de beneficiarla a la clínica, deja operando al psicoterapeuta con un concepto vacío. Después de todo, no existe como tal la espiritualidad. Lo que existe son las diversas modalidades o tradiciones de espiritualidad. Ciertamente la experiencia espiritual se injerta y se despliega en una experiencia sensible, con su concomitante manifestación fisiológica. La actividad de las facultades humanas que subyace a la experiencia del espíritu se manifiesta fisiológicamente, pero esto no supone que ella en sí misma no sea más, esto no supone que ella no sea más que una manifestación fisiológica. En los últimos años, nuestro conocimiento del funcionamiento cognitivo y neuronal de los estados alterados de conciencia o percepciones inusuales de las experiencias cumbres, tal como las llama Maslow, han crecido exponencialmente. Mas esto no es sino un costado absolutamente excepcional de las vivencias que habitualmente un paciente refiere como espirituales. Después de todo, estos estudios fisiológicos no ofrecen criterio clínico alguno para poder distinguir un santo de un delirante, es decir, si ese estado de conciencia inusual pertenece a un funcionamiento patológico de la imaginación o a una sana experiencia espiritual. Tácitamente, la alternativa que parece ser asumida en tales estudios es una posición relativista que se abstiene de pronunciarse respecto a la racionalidad interna de dichas experiencias. William James situó el foco de la ciencia de la salud mental en una comprensión individualista y subjetiva de la espiritualidad. En él se abriría nuestra hoy clásica distinción entre religión y espiritualidad. Mientras que la religión se enmarcaría en un sistema teológico o en un cuerpo semántico de creencias y prácticas espirituales, la espiritualidad hace referencia únicamente al modo subjetivo en el que el individuo vivencia o experimenta una fuerza o presencia trascendental. La exacerbación de esta distinción, con su concomitante individualismo religioso, deja al psicoterapeuta sin marcos semánticos, sin criterios para poder juzgar la experiencia subjetiva del paciente. La espiritualidad es entendida como una colección de experiencias inusuales, comprensión que manifiesta palmariamente un empobrecimiento de la riqueza y la densidad de las infinitas formas y modalidades en que la vida espiritual ha sido retratada por las diversas tradiciones religiosas. Si las ciencias de la salud mental recuperan el vasto conocimiento sobre espiritualidad de las tradiciones religiosas,
Ello podría significar un camino cognoscitivo posible para dar cuenta de la vivencia espiritual del paciente. Este bagaje teórico le permitiría al terapeuta entender la vivencia subjetiva del paciente desde su significación propia. Ciertamente el objeto del psicoterapeuta es la vivencia subjetiva y no los aspectos institucionales o doctrinarios de lo religioso. Mas no por ello le es lícito dejar de atender a los aspectos semánticos en los que se desenvuelve esa experiencia religiosa subjetiva. Plantear la necesidad de estudiar las tradiciones espirituales puede llevarnos a pensar que nos estamos alejando del principal interés de la clínica, que ciertamente es acceder a las estructuras valorativas, emotivas y cognitivas, ¿no?, de las experiencias de trascendencia. Pero paradojalmente, solo apelando a los principios teóricos y semánticos de una espiritualidad es como el terapeuta puede develar el lenguaje, las emociones y las estructuras valorativas, etc. Perdón, estoy siendo reiterativa. En esta dirección podríamos apuntar las ventajas que podría presentar un modelo de explicación teórica para poder saldar esta integración entre espiritualidad y salud psíquica. Se trata de un modelo explicativo que estudia y explicita los contextos teóricos y doctrinales que suponen las experiencias religiosas. Por un lado exige, ya tal como ha sido apuntado por Hens y Farías, una comprensión específica de cómo se entiende la espiritualidad en las diferentes tradiciones religiosas. Su objetivo es conocer la espiritualidad en estas especificidades y no en vagas abstracciones de elementos putativamente esenciales o comunes. En segundo lugar, exige un análisis fenomenológico y sistemático no solo de los estados mentales no ordinarios, sino de todas aquellas dinámicas valorativas que suponen los diversos procesos o conflictos espirituales. Supone formular una semiología que permita clasificar y sistematizar los signos, los síntomas y la evolución propia de un estado espiritual. Cuando hablamos de formular una semiología de los problemas espirituales o religiosos, no nos referimos a una ciencia estrictamente teórica, sino a un arte interpretativo, a un saber ver, pero también a un saber hacer, es decir, a una serie de habilidades que no se ordenan de suyo de conocimiento, sino a la práctica psicoterapéutica. Este modelo de explicación teórica busca trascender el eclecticismo técnico, que hoy es uno de los modelos de integración de espiritualidad y salud mental que más consenso tiene. Dicho modelo busca asumir los métodos y las técnicas de las tradiciones espirituales para mejorar la eficiencia de la terapia. En este sentido se han llevado a cabo múltiples estudios empíricos y estadísticos respecto a la efectividad del mindfulness, de la oración, de la meditación, tanto en cuadros de ansiedad como de depresión. Dichos estudios tienen la intención de asumir estas prácticas religiosas a modo de métodos terapéuticos sin suscribir en absoluto a las teorías o principios espirituales que los sustentan. Se trata de un modelo explicativo que no encuentra motivos para indagar entonces en los supuestos teológicos. Simplemente le interesa medir las técnicas en los términos de eficiencia. Ahora bien, ¿cómo puede medirse la eficiencia de una técnica? O antes de hablar de eficiencia, ¿no es acaso necesario saber cómo funciona la técnica? ¿En virtud de qué criterios puede decirse que esa técnica cura? La respuesta a cada uno de estos interrogantes involucra la teoría. Es la teoría la que fundamenta y explica los instrumentos de observación y diagnóstico, codifica los modos en los que los resultados deben interpretarse y establece en definitiva las pautas en virtud de la cual puede medirse la eficiencia de las técnicas. La incorporación de prácticas de procedencia espiritual o religiosa en psicoterapia no supone para nuestro modelo de integración teórica debilitar la racionalidad científica de la psicoterapia, pues no se trata de incorporar en la práctica modalidades o técnicas irracionales o pseudocientíficas de abordar al paciente o determinadas técnicas de procedencia espiritual simplemente porque éstas presentan a modo de placebo cierta eficiencia. Por el contrario, es un modelo explicativo que exige dar cuenta desde la significación propia y contextual de la espiritualidad del paciente las estructuras emotivas, cognitivas y valorativas que ésta presenta. Estudia las prácticas o técnicas religiosas en tanto y en cuanto ellas suponen dinamismos curativos o patógenos que se basan en principios que son comunes a los de la psicología contemporánea y que son los que explican en definitiva su efectividad.
Con esto termino. Los escritos patrísticos constituyen lo que podríamos denominar un paradigma epistemológico de cómo debería concretarse este modelo de investigación. Ellos comportan, a nuestro entender, un modelo paradigmático de esta integración teórica entre espiritualidad y salud psíquica, en cuanto que analizan la vivencia espiritual desde sí misma, pero también disciernen las dinámicas psicológicas que les son concomitantes. En sus escritos se manifiesta palmariamente el esfuerzo intelectual de explicar cuidadosa, profunda y finísimamente las dinámicas psicológicas que subyacen a las vivencias espirituales del monje cenobita. En vistas a ser ilustrativos, podemos citar, por ejemplo, el tratamiento que hace Evagrio Póntico acerca del posible rol de los demonios en la dinámica de los pensamientos malvados. El Póntico tipifica minuciosamente la actividad lógico-imaginativa que constituye el correlato cognitivo de la actividad pasional del alma tentada por los demonios. Explica que los demonios no harían sino reforzar con palabras, cual fechas inteligibles, dice Evagrio, el movimiento pasional preexistente del alma enferma. Cabe destacar la continuidad explicativa que existiría en este tipo de tratamientos entre la comprensión religiosa de estos pensamientos y el análisis de la dinámica interna de las facultades del alma. Evagrio discrimina el correlato cognitivo-emocional que constituye, en este caso, el sustrato concreto a partir de los cuales los demonios elaborarían sus sugestiones. Desde luego, la intención de los padres del desierto no es discriminar, en un sentido estricto, las dolencias que afectan a la salud psíquica. Solo se ocupa de ellas en tanto y en cuanto ellas significan materia de obstáculo para la búsqueda de la unión con Dios, pero sí desarrollan lo que más tarde fue reconocido como una psicología teológica, que no es sino un estudio de discernimiento acerca de cómo operan las potencias del alma bajo las mociones del espíritu o las sugestiones demoníacas. La psicología contemporánea, atendiendo a los escritos de los padres, podría aprender modalidades terapéuticas más atentas a la dimensión espiritual del paciente. Podría, por ejemplo, formular teorías más comprensivas de la personalidad que se ocupen de los rasgos de carácter asociados a la espiritualidad. A través del estudio de los escritos de los padres, el psicoterapeuta podría extraer además criterios clínicos que permitan discernir entre los fenómenos espirituales ordinarios, como puede ser el de las desolaciones espirituales, y los cuadros psicopatológicos, entre las alucinaciones y los fenómenos extraordinarios, tales como la estigmatización, las revelaciones particulares, la posesión y la obsesión demoníaca. Los padres cenobitas constituyen un modelo paradigmático de cómo abordar la continuidad entre psicología y espiritualidad. Una continuidad que, debido a las diversas prohibiciones epistemológicas de la modernidad, las ciencias actuales de la salud mental son incapaces de explicar. Ciertamente una integración teórica de este tipo es un camino largo y difícil, pero es el único que nos permite no repetir el camino sin salida en el que nos deja el problema de la inconmensurabilidad. En un sentido positivo podríamos decir que el problema de la inconmensurabilidad nos sitúa frente a la necesidad de trascender los actuales límites de nuestra racionalidad científica. En este caso, el DSM-4 nos sitúa ante la exigencia de pensar la espiritualidad de sí misma, es decir, más allá de las coordenadas estrictamente empíricas o metodológicas que habitualmente se adoptan en las ciencias de la salud mental. De alguna manera, la reciente literatura abocada a profundizar cómo los padres curaban las patologías de origen psíquico y espiritual coopera en este proyecto mayor que busca establecer puentes entre espiritualidad y psiquiatría. Evidentemente, la espiritualidad cristiana no agota en absoluto la infinidad de tradiciones espirituales que pueden ser asumidas por un paciente. No obstante, en cuanto a la tradición cristiana comparte muchos elementos con otras formas de vida espiritual, su estudio podría revestir cierta universalidad. Estudiar los abordajes terapéuticos de los padres del desierto, en tanto profundos conocedores del espíritu humano, no supone en absoluto una ingenua regresión a los estadios primitivos y acientíficos de la psiquiatría o la psicología. Tampoco implica un desprecio a la larga tradición a través de las cuales estas ciencias han ido perfeccionándose. Por el contrario, a nuestro entender, su estudio presenta la posibilidad de pensar las estructuras psíquicas en íntima conexión con la espiritualidad, la cual no es sino la tesis sostenida por los actuales estudios de psiquiatría. Muchas gracias.
Hola. Digo, me engañó, me dijo, no, lo mío es chiquitito. La verdad es un tema, un gran tema, un enorme tema que la doctora nos ha expuesto y que creo que está abierto a un inmenso panorama de investigación. Es un gran tema. Bueno, después en todo caso, las preguntas hacemos algún intercambio. Lo mío sí que es más bien chico, aunque creo que es un tema fundamental, pero... No nos engañen los dos a nosotros. Bueno, yo había titulado un poco esta intervención mía en el panel con un título inspirado en un texto de Gilson, de los presocráticos a Aristóteles y vuelta, ¿no? El libro de Gilson es de Aristóteles a Darwin y vuelta. Y voy a centrarme en un análisis obviamente brevísimo y somerísimo del libro 1 de Ánima de Aristóteles y los 2 primeros capítulos del libro segundo, lo que iría de 402 a 1 a 414 a 28, según la nomenclatura de Beckett. Este es un texto fundacional de la psicología como ciencia, que esta Girita nos ha legado, a la par de un modelo de investigación científica, y también constituye un verdadero salto de gigante en la concepción del alma al superar el materialismo de los presocráticos, también en cierto modo el dualismo realista de Platón, pero yo me voy a ceñir más al tema de los presocráticos, al incardinar la teoría del alma en su distinción capital de acto y potencia, que en el caso de los entes físicos vivos se corresponde con la composición real de alma y cuerpo, que en realidad depende de otra anterior, que es materia y forma. Esta doctrina se conoce como idemorfismo. Y este dimorfismo aristotélico proveyó la clave fundamental que permitió al mundo helénico una inteligibilidad plena del mundo físico, de los vivientes y del hombre mismo. El materialismo, a veces más implícito que explícito, que hoy campea en las direcciones de la psicología, y fundamentalmente hoy día, con el gran avance del desarrollo de las neurociencias y la psicología cognitiva, creo que otorga a este texto de Aristóteles una actualidad y una vigencia singulares. Vamos a empezar por dar una breve noticia del texto. Pertenece entonces el libro Pericidae, o de Ánima, según la tradición filosófica latina, al conjunto de obras naturales de esta esquinita. Si bien Platón, igual que Platón, Aristóteles no fechaba sus obras, pero la crítica actual permite establecer que el de Ánima es posterior a las categorías. Y posterior sí a las categorías, en que fue escrita allí por el año 335 a.C. Bueno, este texto ha llegado a nosotros a través de una larga serie de ediciones, de traducciones, las que actualmente utilizamos hoy, las que yo me he valido, dependen de la conocida edición de las obras de Aristóteles que hizo justamente Prusiano Becker, que le puso una nomenclatura internacional, ¿no? Y de esta versión griega de Beckett tenemos hoy traducciones españolas muy buenas, como por ejemplo la del Padre Siglo, español. También hay que volver muchas veces a la todavía vigente traducción que hizo al latín Guillermo de Marbeck, sobre la cual Santo Tomás hace después su comentario, ¿no? La obra esta de Ánima encabeza un conjunto de escritos aristotélicos conocido como tratados naturales o de filosofía natural. Se trata, en efecto, de la obra fundamental de todo lo que Aristóteles dedicó al estudio de los seres naturales, vivos. Su enfoque, por tanto, es un enfoque exclusivamente naturalista.
Es decir, es una consideración sobre los entes vivos, los entes naturales dotados de vida, a la luz de aquello que es lo más común y general, todos ellos, que es el principio vital, que siguiendo una tradición, pero anterior a él, obviamente, Aristóteles designa con el nombre griego de psique, nombre que después pasa a la versión latina como ánima, y de ahí salen todas las palabras españolas. El libro 1, vamos a empezar con el libro 1, consta de 5 capítulos. El primero es una introducción general. Los 4 restantes consisten en un pormenorizado estudio de las opiniones de los autores precedentes de Aristóteles, es decir, una serie de filósofos, entre los cuales figuran un grupo de los llamados primeros cosmólogos, los primifilósofos, como lo llama Santo Tomás, también conocidos como presocráticos, a los cuales suma en esta revisión crítica de Aristóteles al mismo Platón y a los pitagóricos. El capítulo primero es un auténtico modelo de investigación científica, porque comienza estableciendo una serie de elementos fundamentales. Por ejemplo, ¿qué es el alma? ¿Cuál es su naturaleza, su esencia? ¿Es una sustancia o usía? ¿O es una cantidad o es una cualidad? ¿Tiene existencia actual o existencia potencial? ¿Es divisible o no? ¿Todas las almas son homogéneas? ¿Difieren en especie o en género? Hemos de estudiar no solo la esencia del alma, sino también sus accidentes. ¿El problema de las afecciones u operaciones del alma son exclusivas del alma o son más bien del compuesto? Algunas parecen ser solo del alma, dice Aristóteles, el intelecto, por ejemplo. En cambio, las otras parecen ser más bien acciones conjuntas del alma y del cuerpo, del compuesto. Es decir, comienza planteando entonces, digamos, los problemas que va a investigar. Y siguiendo con esto, el capítulo 2 se inicia con estas palabras que quiero citar textualmente. Puesto que estamos estudiando el alma, se hace necesario que al tiempo que recorremos las dificultades cuya solución habrá de encontrarse a medida que avancemos, recojamos las opiniones de cuantos predecesores afirmaron algo acerca de ella. De este modo nos será posible retener lo que dijeron acertadamente, así como tomar precauciones respecto de aquello que puedan haber dicho sin acierto. Hasta aquí podemos distinguir 3 rasgos fundamentales de la ciencia aristotélica contenidas en estos breves textos. Primero, toda indagación debe comenzar por establecer la importancia y el significado de lo que se va a investigar en relación con el resto del conocimiento. Es decir, qué lugar ocupa la ciencia que voy a investigar en cuanto a su importancia, su grado, su certeza, etc. La dignidad de su objeto en el marco global del conocimiento. Creo que hace Aristóteles. Plantea entonces una serie de cuestiones acerca del alma, por lo cual va delimitando el campo propio de esa ciencia que él va a indagar. Otro elemento importante es la problematización de los objetos de estudio. Esto es muy importante. Es fundamental como paso previo a la formulación de las conclusiones científicas. Esto también es un tópico que Aristóteles reitera en las categorías y en los analíticos. Primero hay que problematizar los problemas. Primero viene la experiencia, el registro de fenómenos. Después viene la problematización de la experiencia y finalmente a partir de ahí las conclusiones científicas. Y tercero, nunca hay comienzos nuevos, nunca se parte de cero. La ciencia es una continuidad. Y en esto yo veo este texto de Aristóteles que acabo de citar, del capítulo 2, una marcada contradicción, o contraste, mejor dicho, más que contradicción, con Descartes. Descartes inicia su tratado sobre las pasiones del alma diciendo: todo lo que se ha escrito hasta ahora sobre las pasiones es tan poco y vale tan poco
que me he visto precisado a empezar de nuevo. Claro, Descartes escribe su libro en el siglo XVI. Tenía detrás de sí los presocráticos, Platón, Aristóteles, los estoicos, tenía Cicerón, tenía los padres de la iglesia y tenía los escolásticos medievales, que vaya si hablaron de la pasión. Pero a él a eso le parece que todo eso no vale nada y empieza de nuevo. Y lo peor es que uno de los textos más pobres, más mediocres, salidos de la pluma de Descartes, es este Tratado de las Pasiones, que hoy haría reír el menos aventajado estudiante de medicina de los primeros años, cuando hace toda su famosa elucubración sobre la glándula pineal. Realmente muy berriza. En cambio, como decía Peggy, Homero amanece nuevo cada mañana y el diario de hoy ya envejeció, ¿no? Bueno, Descartes hoy es viejo, irremediablemente viejo, pero Aristóteles sigue vigente. A lo largo de los capítulos sucesivos de este primer libro del De Anima, Aristóteles va haciendo una serie de análisis críticos de los presocráticos. Así hace referencia a Demócrito con el atomismo, a Empédocles con los elementos, a Anaxágoras, que introduce el nous, a Leucipo, a algunos pitagóricos. Y de toda esa masa de predecesores que él tiene, que de hecho sea de paso una de las importancias que tiene este libro desde el punto de vista histórico, porque los únicos fragmentos de los presocráticos que han llegado hasta nosotros son todos los que cita Aristóteles en este libro 1. Y entonces él hace una suerte de sistematización de todo ese material que lo ha precedido. Dice, y hace 3 categorías. Primero, dice, por un lado están los que creyeron que el alma es movimiento. Por ejemplo, Demócrito, Leucipo, Anaxágoras, algunos pitagóricos. Por otro lado están los que supusieron que el alma es solamente sensación. Ahí lo pone Empédocles. Finalmente dice los que creyeron ambas cosas, y ahí lo pone paradigmáticamente Anaxágoras. Y bueno, no quiero hacer un análisis de lo que eran estas teorías de los presocráticos, porque eso llevaría mucho tiempo. Pero lo interesante es que cuando Aristóteles va analizando críticamente cada uno de estos autores, a los cuales ha sistematizado en estos 3 grupos, los va analizando con un verdadero sentido crítico, es decir, rescatando cuánto hay de positivo a todos ellos y al mismo tiempo corrigiendo cuánto puede haber de negativo en ellos. Pero lo interesante es que cuando él hace una crítica respecto de algo que él considera negativo en el autor analizado, la crítica no la hace desde la nueva perspectiva que él va a proponer después a partir del libro segundo, sino desde la misma perspectiva física, cosmológica. Es decir, cuando él, por ejemplo, señala las limitaciones de un Demócrito o de un Leucipo, lo hace no desde el punto de vista de una filosofía natural que en esa época no existía, justamente la que va a fundar Aristóteles, sino desde el mismo sistema referencial de la cosmología presocrática, lo cual es de una honestidad científica realmente y de una precisión admirable que hoy creo que deben servir como modelos a nuestros investigadores. Una vez que termina este primer libro, es riquísimo realmente, la consideración del primer libro del De Anima, deberíamos un curso. Aristóteles entonces pasa al libro segundo, del cual voy a tomar solamente el capítulo 1 y 2. Entonces, después de recoger las opiniones de los predecesores, reteniendo como válido de todos ellos el esfuerzo por entender el mundo
físico, el mundo de los cuerpos. A continuación dice esto. Solemos decir que uno de los géneros de los entes es la sustancia. Aquí ya está hablando Aristóteles desde sí mismo. Y la primera noción que él pone es la noción de ousia, de sustancia. Y que ésta puede ser entendido en primer lugar como materia, aquello que por sí no es algo determinado. En segundo lugar, como estructura y forma, en virtud de la cual puede decirse ya de la materia que es algo determinado. Y en tercer lugar, como el compuesto de una y otra. Por lo demás, la materia es potencia, mientras que la forma es entelegeia, acto. Esta, a su vez, puede entenderse de dos maneras, según como sea la ciencia o como sea el acto de entender. Es decir, compara la potencia del acto a la ciencia como acto y el entender como posibilidad de entender la ciencia. Por un ejemplo. Este texto es fundamental, es un texto fundacional a pesar de la brevedad del mismo. Porque aquí, ¿qué está haciendo Aristóteles? Está ampliando la noción misma de ousia, de sustancia. Que mientras que los cosmólogos y los presocráticos la reducían a la primera forma, es decir, la materia, Aristóteles amplía la noción de sustancia y dice, no, dentro de la noción de ousia también tenemos que poner la forma, que es aquello que estructura y que organiza desde adentro a la materia misma y le da significación y le da entidad, y además una tercera forma, una tercera manera de entender la ousia es el compuesto, es decir, el compuesto ilemórfico, ¿no? Y dice después, por otra parte, y a lo que parece, sustancias son de manera primordial los cuerpos, y entre ellos los cuerpos naturales. Esto constituye en efecto los principios de todo lo demás. Ahora bien, entre los cuerpos naturales hay los que tienen vida y hay los que no la tienen. Y solemos llamar vida a la autoalimentación, al crecimiento, al envejecimiento. De donde resulta que todo cuerpo natural que participa de la vida es sustancia, es ousia, pero es sustancia en el sentido de una sustancia compuesta, puesto que se trata de un cuerpo tal, es decir, un cuerpo que tiene vida. No es posible que el cuerpo se identifique con el alma. Es decir, Santo Tomás clarifica más cuando se funda en este texto para definir él mismo la naturaleza del alma, cuando dice en la cuestión 75 de la primera parte, si el alma es cuerpo. El alma no puede ser cuerpo, ¿por qué? Porque un cuerpo vivo, que experiencialmente se diferencia de un cuerpo no vivo, basta la experiencia de los sentidos para establecer una diferencia abismal entre una piedra y la más pequeña hierba que crece a la vera del camino. Porque esa pequeña hierba es un semoviente, se mueve desde sí misma, mientras que la piedra es inerte, impenetrable, opaca. Cambia, pero cambia a causa de agentes exógenos. Entonces, si la razón de cuerpo si fuera la misma que la razón de viviente, dice Santo Tomás, siguiendo este texto de Aristóteles, todo cuerpo sería viviente, lo cual es absurdo. Entonces, ¿qué hace que un cuerpo viva y otro no? Es que sea tal cuerpo, que sea un cuerpo viviente. ¿Y por qué es tal cuerpo algo? ¿Por qué un cuerpo es tal y no otro? Por la forma. Porque la forma es precisamente aquello que lo constituye en una identidad determinada, que lo constituye en un modo determinado de ser, que lo estructura desde adentro, dándole una identidad que el otro cuerpo no tiene, distinguiéndolo del otro. Por lo tanto, si todo cuerpo fuera alma, si el alma fuera una entidad corpórea, no podríamos nunca distinguir entre un cuerpo vivo y un cuerpo no vivo. Por lo tanto, dice
Aristóteles, es necesario establecer en el cuerpo vivo, más allá de su condición de cuerpo, algo que lo distinga de otro cuerpo no viviente. Y ese algo no puede ser otra cosa que un principio formal, no un principio material, un principio formal. Por eso, a partir de esto, Aristóteles hace sus dos célebres definiciones del alma. El alma es el acto primero de un cuerpo orgánico que tiene la capacidad de vivir. ¿Por qué primero? Porque es el acto por el cual es y existe. Vendrán después los actos segundos, de los cuales se derivan y que dan origen a la segunda definición del alma. El alma es aquello por lo cual primeramente vivimos, sentimos y entendemos. Las dos grandes definiciones de Aristóteles, que son importantísimas porque significan, repito, en la historia de la ciencia del alma, la superación radical del materialismo de los presocráticos. El problema fundamental que aqueja hoy a las vertientes más actualizadas de la psicología es, como hemos dicho, su radical materialismo. A veces explícito, otras veces, más que explícito, implícito. La superación en buena medida del psicoanálisis, merced a su reconocida arbitrariedad científica y a sus falencias metodológicas, junto a un cierto estancamiento que creemos observar en algunas corrientes de la psicología surgidas al calor de la fenomenología y del análisis existencial, como la logoterapia frankliana, las neurociencias y la psicología cognitiva han ido ganando cada vez más espacio y han ido ocupando el centro de la escena a favor, y esto es justo reconocerlo, de la solidez de sus descubrimientos avalados por una rigurosa metodología científica. Frente a ciertas elucubraciones un tanto más míticas que científicas del psicoanálisis, los datos sólidamente fundamentados en la observación, en la experiencia, los datos que provienen, por ejemplo, del uso combinado de los diagnósticos por imágenes, que hoy nos permiten ver el juego de las redes neuronales en los distintos estados de ánimo, etc. Todo eso tiene una solidez, una contundencia científica, frente al cual las elucubraciones del psicoanálisis pierden toda seriedad. Las neurociencias, para referirme a un ámbito que es más próximo, ha alcanzado un notable y mercado merecido prestigio, que unido a la contundencia de muchos de sus descubrimientos, le ha otorgado una fuerza singular que hoy pocas disciplinas pueden disputarle. Y a favor y prestigio de esa fuerza de las neurociencias, ellas han invadido el campo colindante de otras ciencias, como la psicología, por ejemplo, la patología y la clínica, desde luego, y hasta han avanzado a territorios epistémicos un tanto alejados, como la propia antropología, la política y hasta la teología, como nos noticiaba Jordán ayer en su crítica al autor de la neurona de Dios. De esta manera, pese a sí mismas, tal vez, la ciencia del sistema nervioso están contribuyendo a la formación de una idea del hombre que en muchos y vitales aspectos se aparta de conceptos y ideas que hasta ahora eran considerados como patrimonio exclusivo de la antropología filosófica o de la psicología teórica, etc. Y no solamente se aparta de esto, sino que hasta en cierto punto parece contradecirlos. Para citar un solo aspecto relevante, digamos por ejemplo que la noción de mente humana es la noción que más ha resultado afectada en el campo de las neurociencias. Al respecto debemos señalar un hecho de suma importancia: la mente ha sido tematizada por las neurociencias. Ellas se creen hoy con justificado derecho a decirnos qué es la mente, cuál es su naturaleza, cuáles son sus alcances, qué conexiones y relaciones la ligan a otras esferas de la persona, como el amplio y fascinante campo de las pasiones y de las emociones. Hasta el propio problema del alma se ve involucrado en este proceso de las neurociencias.
Y si esto no es directamente psicología y antropología, entonces no sé qué significan estos términos. Cuando los neurocientíficos hablan de la mente, hablan del alma, están haciendo, quieras que no, están haciendo psicología o antropología. Y si bien es cierto que resulta muy difícil discernir en el complejísimo compacto de las neurociencias algunas líneas directrices fundamentales, sin embargo, podemos mencionar algunas. Es decir, es tan complejo, tan variopinto el campo de las neurociencias que a veces a la hora de sistematizar un tanto sus características resulta difícil. Pero diríamos que hay alguna serie de constantes en el campo de las neurociencias. Por ahora, la constante que más nos interesa señalar es, y volvemos a lo mismo, un indiscutido monismo materialista que reduce en la mente su naturaleza y sus funciones a un mero epifenómeno material, procedente del cerebro, concebido como la más maravillosa estructura física del universo. Los trabajos de Richard Gregory en Oxford, de Francis Crick, acerca de la percepción, las investigaciones de Damasio acerca de la unión del cuerpo, mente y sensaciones, son, entre muchos otros, ejemplos que pueden traerse de este radical monismo materialista. Nada de esto, sin embargo, disminuye la enorme importancia de la gran masa de información y de conocimientos que las neurociencias ponen constantemente ante nuestros ojos. Además, algo bueno y muy bueno han logrado las neurociencias. De hecho, han recusado el dualismo cartesiano y han asentado la psicología sobre cimientos más firmes que las arenas movedizas del psicoanálisis, por ejemplo. De hecho, Damasio es autor de un libro que se llama El error de Descartes. Y Damasio, que es un ejemplo de científico honesto, dice: tengo la impresión que Aristóteles tenía razón y no Descartes. Con lo cual, el retorno a Aristóteles no es una ocurrencia de un cardiólogo desocupado, metido a filosofar y a intrometerse en la vida de los psicólogos, sino nada menos que uno de los representantes más genuinos de las neurociencias actuales, como es Anthony Damasio, que ha escrito ese libro hermoso, El error de Descartes, y con la puesta en escena ante la comunidad científica del famoso caso de Phineas Gage, ha hecho un aporte importantísimo respecto a lo que es, por ejemplo, el estudio de los sentidos internos, que él no lo sabe, no lo conoce, pero está describiendo la cogitativa. La idea, por tanto, es dar vuelta. Es decir, volver a Aristóteles. Lo que nos aguarda es mucho más que una simple vuelta así intuitiva como la de Damasio, que se me parece intuir leyendo a Descartes y ateniéndome a lo que yo he visto en mi experiencia de neurocientífico, me parece que Aristóteles tenía razón y Descartes no, me parece. Bueno, eso es bueno, es un punto de partida, pero necesitamos mucho más que eso. Necesitamos una inmensa tarea que yo la describo como la tarea de informar la información. ¿Qué quiere decir esto? Hablo de informar la información en el sentido de que toda la información que nos dan hoy las neurociencias son como una materia que de suyo es válida, muy válida. Pero esa materia necesita ser informada, en el sentido idemórfico, ¿no? Necesita que le demos una forma. Y esa forma no puede ser otra que le insuflemos de alguna manera el espíritu de la vieja ciencia del alma. Esta tarea es impostergable porque no deja de causar asombro y hasta cierta desazón comprobar día a día que lo que hoy aparece como el mayor avance de la ciencia, en realidad es un lamentable retroceso de 27 siglos.